compartimos también con Norman vacaciones. Ayer pensaba, cuando sabía que nos íbamos a juntar, a hablar de otras cosas, porque nosotros hemos hablado mucho. Cada mañana con Norman nos vamos a caminar en las vacaciones cuando no llueve, incluso algún Cuando día llueve feo también, también. chicos. Sí. Y recuerdo haberte bautizado nuevamente, venías con una Sí. tradición Sí. que Sí. no calzaba en lo que significa. Uno empieza las vacaciones de una manera y Y termina termina quizás de otra. una metamorfosis Sí. religiosa. Entonces, en estos trayectos que son de ¿cuántos kilómetros hay de acá de allá para allá? Y de vuelta, Sí. unos 12 a 14. 12 kilómetros, Todas las media mañanas, muy temprano a la luna. mañana. Sí, me pasa a buscar a las 9 de la mañana de vacaciones, que es temprano, Ujú. y nos vamos caminando Sí. y charlando de todo, de la vida, encontrándonos con pescadores, caminando por la playa. Nos paramos a comer una media luna en el punto medio para recuperar fuerzas. Claro. Y Ujú. después volvemos a comer en nuestra casa el El desayuno. segundo desayuno el segundo hacen el desayuno. formal. Ese que yo siempre agradezco con mucha pleitesía, porque es inesperado y nutritivo. Sí, Claro. sí. Y bueno, a él le rinde más que a vos, porque él después se va, nosotros seguimos comiendo, él descansa. No sabía eso. Y al me podía mediodía quedar nosotros más comemos. tiempo en Claro, ese- ¿viste? Sí. Y después, todas las veces que nos podemos encontrar en las vacaciones, nos encontramos. O para cenar a la noche, Sí. o a la tarde para paso por la Sí. casa, él pasa por nuestra casa. Pensaba eso, que hay como un imán ahí que nos juntamos funciona. y nos alegramos de estar juntos Sí, esos porque días. no tenemos nada que hacer. También, nada mejor, digamos, ¿no? Sí, Bueno. creo que Pichot Rivière hablaba de esto, ¿no? De las cosas de las vacaciones. Y tiene su contra si vas con una compañera, algo así. Ahí ya, en ¿Estás tu queriendo caso, decir algo? No. Ah, No, pero puede haber dificultades porque se ven todo el día. En cambio, en las ciudades, en general, hay cosas que hacer. Entonces, sí. las cosas se resuelven más que todo porque no están tan juntos, Ujú. sino que buscan el accidente de estar juntos como un hecho, como diríamos, precioso. Bueno, la pandemia que pareció a las vacaciones, digamos, en el Sí. sentido que hubo que estar juntos en casas, hubo mucha gente que se dio cuenta que no quería estar con esa persona porque estaba viendo demasiado. Sí. Más de lo- 3 horitas por día estaba bien, pero Claro. convivir. La pandemia ha sido acusada muchas veces de cosas que no merecía. Claro, que por ahí uno ya tenía ganas de Era antes, de ¿no? antes, claro. Y Una bueno. disposición a cuándo llegará esa pandemia. Esa pandemia. Sí. Yo la sigo esperando. Yo ya porque estoy para otra yo pandemia. ayer dijo Carmelita dijo, yo estoy para una pandemia. Estoy para una pandemia, unos meses adentro. Anda alquilándole un departamento. No, porque ella quiere con nosotros y que la mantengamos. Claro, con todo funcionando, y con esa era la internet gracia. Rápido, digamos. Ah, mirá. Claro, esa pandemia le gusta, no la Y a otra. ustedes están hablando de, ¿cómo se llama? Educar a los De chicos. criar. Sí, de sí. criar, Bueno, no aplica para la propia familia. No, nosotros somos muy buenos criando pibes ajenos. Claro. Como Todo lo que hacemos mejor es ajeno. Claro. Es bravo. ¿Por dónde querés bravo. arrancar vos? Bueno, no sé, nosotros habíamos pensado un poco en esta cosa que por ahí tenés vos distinto de nosotros, que tenés distintas edades de hijos y de padre. Sí. Gestiones, distintas gestiones. Porque nosotros hablamos acá mucho Llámale así. de criar con Rock, pero lo pensamos en el sentido de un camino propio. De no hacer una cosa así, ¿no? Establecida, lo esperar. Viste que hay cosas como sociales que se espera que uno trabaje tantas horas, mande a los pibes a la escuela, haga determinadas cosas. Y nosotros lo que proponemos es como contactar un poco con el camino que cada familia quiere, con mirar a los pibes, que necesitan los pibes, digamos, como criar de esa manera. Bueno, ya empieza la artificiosidad de la familia. Ahí ya empezamos. Me cagaste, ¿no? Listo. No es mi interés hacer un debacle intestinal. Pero sí podría decir que la estructura familiar determina también cursos o destinos. Mi madre, mi padre, ¿no? Y eso hace ya que las vinculaciones estén casi intoxicadas en el mismo techo. Es cierto. Pero bueno,
está la habilidad y los psicoanalistas y la educación pública, que es muy privada. Es privada de cosas, de todo. No, y también en términos de educación, en Argentina había una escuela pública que, bueno, que era medio facho en el sentido de la fila y bajar la bandera. Pero después, con todo lo que ha pasado, ahora pagás para ir a la escuela. Ajá. Y encima el chico se creen que no lo sienten, que mi papá hace un esfuerzo en que yo pueda venir y que si empiezan una cantidad de distorsiones, que sería también el hecho de que como los padres tienen que ir a trabajar, quiere decir que es más importante que los padres vayan a trabajar que lo que le está pasando a un pibe. En el sentido que no, yo tengo que ir a trabajar, no, pero eso se escucha mucho. Entonces la escuela vendría a ser un lugar para depositar hijos que se educan con maestras que son abnegadas o no. Pasa un montón. ¿Estoy muy alta? Gracias. Pasa un montón eso los días de paro, se escucha un montón. Claro. Eso de te lo tengo de cómo no puedo dejarlo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Que venga el padre a buscarlo. Y vos que tuviste estas gestiones, vamos a decir, tuviste hijos. 5. ¿Cuándo tuviste tu primer hijo? ¿En qué año? ¿Te acordás más o menos a qué edad tenías vos? ¿O cuántos años tiene tu hijo? ¿Algún dato tirás? Algo. Me acuerdo que yo también fui hijo. Eso también. Eso también nos interesa. Yo conozco mucho de esa historia porque me contaste muchas historias de vos siendo hijo en Córdoba. En Santa Fe. En Santa Fe. ¿Y por qué dije Córdoba? Porque después me mudé a Córdoba a los 9 años. También fui a Córdoba. Sí. Y cambió mucho, porque la escuela de Santa Fe, bueno, la maestra era un poco nazi, pero mi madre fue quien, con un recurso ruso-ucraniano, la denunció para que fuese mejor maestra. Entonces me acuerdo de ese. Después hizo lo mismo cuando en la escuela industrial donde yo también estuve. Mi madre me volvía a defender del director que nos querían echar a 5, y por la defensa de mi madre no me echaron a mí, pero los 4 restantes sí. Así que yo vivo con un karma de tener que ir a visitar los 4 restantes una vez por semana en aquel tiempo, diciendo, ¿y cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Te extrañamos? Algo así. ¿Y vos te acordás de esa época, gestos, digamos, de tus viejos? Porque estamos hablando de los años 40. ¿Te acordás de gestos de tus padres, de sostén, de criarte y de sostenerte parecidos a los tuyos? ¿Eran muy distintos? ¿Cómo? Voy a llorar. No, me parece que sí, que es lindo. La pregunta es linda porque me lleva a lo único que me acuerdo, que es la infancia. Y en ese sentido diría, mi madre era como un hombre que laburaba y qué sé yo, teníamos pocos recursos, entonces mi vieja nos atendía de rebote. La que más ligó en esa educación, ¿cómo se diría? Ad hoc. Hoy en día está, o limitada, sería mi hermana mayor, que ya no se encuentra entre nosotros en esta reunión, y mi hermano y yo. En ese sentido, nosotros teníamos una libertad muy parecida al abandono. Pero teníamos muchísima libertad, y puedo dar ejemplos de la libertad que ejercí. Yo subía al techo del edificio y gritaba o me hacía amigo de las palomas, y nunca mi vieja me dijo, baja de ahí. Cuidado que te vas a romper la crisma. Claro. O sea que teníamos un libertinaje que nos favoreció muchísimo en hacer lo que realmente nos gustaba. Yo tenía moto también, que estaba en contra de todos los intereses, pero tampoco me decían demasiado y sigo teniendo moto.
Así que fue una educación, ¿cómo se diría? Disfrazada de libertad, pero en verdad estaban muy ocupados. Un poco adelantado a la época, porque ahora escuchamos como bastante eso, ¿no? Sí, adelantado a la época, o atrasados a la época, Claro. porque no sería muy bueno que nosotros hubiésemos hecho las cosas que hicimos, que eran rayantes o rayadas o cerca de las vías del tren, digamos. Claro. Hicimos cosas muy que hace hoy a mi espíritu creativo. Bueno. Porque toda esa parte que hacíamos, lo que se nos cantaba, nos dio el canto. Claro. Al límite del riesgo, ¿no? El límite sí, pero nosotros no lo sentíamos como tal, sino como que era una manera de jugar con todo. Cuando vino la Libertadora, yo manejé un tranvía. ¿De juguetón? Sí, porque el porteño que manejaba el tranvía en la Revolución Libertadora era porteño y lloraba porque no sabía manejar el tranvía y lo habían puesto en ese puesto para que siguiese la circulación en la ciudad. Y yo, que estudiaba técnico electromecánico, cuando lo vi ahí contra la manija de algo, le digo, mirá, yo puedo intentar. Y manejé el tranvía en esos años difíciles, que tampoco nos dábamos cuenta porque los que nos sorprendían eran cómo caían las bombas en la plaza, ¿no? Y mis padres, ahí sí, mi papá Felipe, no vayan a la plaza. Ese fue el cuidado. Ese sí. Bueno, valía para ese momento y para 15 años antes, no vayas a la plaza. Y para criar los hijos que hoy tengo, pero con muchísima gratitud a cómo, no solamente cómo fueron hechos, sino tenerlos hoy, ¿no? Es un regalo, pero también con esas características abandónicas que me hicieron a mí. Pero cada tanto les decís, no vayas a la plaza. No vayan a la plaza. No, o vamos juntos, ¿no? Y vos sentís, eso me parece más. Sentís que desde tu primer hijo Gastón, sí, ¿no? Ahora las gemelas, y ¿ves las diferencias en la crianza entre lo que fue tu crianza con Gastón y la crianza con las gemelas? ¿En qué lo ves? En las diferentes madres. Las diferentes madres. Claro, porque habría que rendir homenaje a lo que significaba que hicimos una persona, ¿no? Y en ese sentido, con ellas, me hace acordar una canción muy fea, pero bueno, All the Girls I Loved Before, no sé si se acuerdan de esa canción, no importa. Y con ellas tuvimos el esplendor que siempre trae hijos, por lo menos algunos esplendores. Y Gastón, que es el primero, también sería que primero que es una persona preciosa, buena persona, un lindo tipo. Lo quiero mucho. Pero y tiene como 53, algo así. Sí, claro. Sí. El otro día hablé con él. él. Cada vez que me aflige, no es como mi madre. A mí si me aflige algo, que de vez en cuando me pasa, porque tengo marcapasos y tengo zapatos, y eso, viene y se pone al lado y no habla, vemos a Independiente juntos, hablamos de fútbol y en el tiempo él ha evolucionado en cómo ve la sociedad. También tenemos conversaciones de lo que vendría a ser nuestra responsabilidad social. ¿Y con las gemelas ahora cómo es? Hay un salto entre gemelas, claro, Olinda, Catalina, claro, y Sibelina y Galatea. Hay un salto, sí, yo soy más abuelo, pero por lo tanto más cuentos, más ganas de que me escuchen, más ganas de que inclusive que estén tiempo conmigo y esas cosas. Y son muy lindas chicas también.
A mí lo que me sorprende de algo que siento que cambió por ahí, de cómo me criaron a mí, a lo que yo trato de hacer con mis hijas, es que había como criarte antes, capaz que en eso es parecido, porque yo escucho lo que contabas vos de cuando eras chico, que era como darte de comer, llevarte a la escuela, vestirte, pero que en la primera infancia, sobre todo, cuando uno se está formando como persona, se forma toda la vida, ¿no? Como persona, pero cuando hay cosas ahí como más que se definen o que te marcan, la parte como emocional no era juego en la crianza, ¿no? Era como, bueno, qué sé yo, como medio invisible, como que no te cuidaban de decirte algo lindo o algo halagado, o si algo te angustiaba. Yo me acuerdo como que sentía la angustia, la entendí de más grande, que era por ahí un nudo en la garganta y aguantarme de llorar, no sé, como que no estaba reconocido. Ahora hablamos de las emociones, tratamos como de habilitarle todo eso a los pibes también. Sí. Que es como más que sucedió siempre, porque nos pasaba a nosotros de chicos. Mucho más represión, ¿no? Eso. Tocabas el pito, no te toques eso, el ¿no? pito. O lo que tocara ya era un peligro moral. Porque ya venía con una carga, además ya te lo habían dicho antes de que para que no te animes, ¿no? Aunque te pase. Tal cual. Y bueno, también pobres ellos que andás a ver de cuál venían, ¿no? Claro. Claro, eso. Un devenir de castraciones permanentes. Claro, ¿no? Y que las siguieron como tratando de transmitir, sí. como si eso fuera educar también. Sí, o claro, mal educar, pero educar al fin en el sentido que te deja unos pedacitos de moral ahí metido entre las venas y las arterias, y que al sacártelas de encima parece que es el país con más psicoanalista del mundo, o sea que se dedicarán a la sexualidad, me imagino, porque es donde más oscuro se volvió ese tiempo, ¿no? Claro. Al mismo tiempo que esa represión daba la idea de emanciparse. Había ganas de emanciparse. Y entonces está ese periodo de que los padres no sirven para nada, que lo único que hacen es revisar si tenés un forro. En ese caso, la contradicción era: te reprimimos acá, pero te damos libertad para jugar. Entonces en el juego siempre iba a haber manos que sobran. O sea, es buena esa, claro. Me da la impresión de que había una construcción de la libertad que venía de la represión. En estos momentos son otras las características que hay socialmente. Qué loco eso, ¿no? Sí, porque parece como al revés ahora, ¿no? Como que hay mucha libertad. Claro. Y estamos... Y estamos pornográficamente cómodos. Me encantó. Sí, creo que pasa eso, ¿no? Que ahora está mucho más accesible y que los chicos están buscando eso, y que uno que viene arrastrando el calefón, para hacer un homenaje a Enrique Santos Discépolo, me parece que se sorprende de qué hago acá, qué digo o no digo. Y me parece que hoy, en general, esos juegos que antes siempre eran al aire libre, ¿no? Hoy los dientes toman sol. No, al contrario, no toman sol ningún hueso, digamos. Estamos muy encerraditos, y que eso no permitiría imitar a los pájaros o a algún tronco, como soy actor. Digo, mucha pantalla también. Mucha, sí, sería más que mucha pantalla. Como se dice, mucha figuración, mucha necesidad de que todo se explique por lo que se ve. Y no es como leer, que sería una especie de ejercicio de, claro. Y también la escritura también fue otra dictadura en su momento, pero fue expropiada por la sensibilidad de los poetas, digamos así. ¿Viste qué fino? Veníamos hablando en el auto, porque vinimos juntos hasta acá,
y habías dicho algo que a mí me quedó, que dije, no lo hablemos, ahora hablemoslo después en el programa. Y que tenía que ver con, te habíamos hecho la pregunta de la gente, estamos hablando de la gente rota. Sí. Rota por la crianza, o por la falta de crianza, o por la ausencia de crianza, por la ausencia de sostén. Y vos habías dicho que eso daba una posibilidad, que era lindo. Lindo. Eso está en Shakespeare, ¿no? En Rey Lear hay un tío que dice, yo no sé por qué me quieren a mí, si yo no quiero a nadie. Y entonces todo su entorno le está exigiendo que tenga sentimientos, ¿no? Y Shakespeare explica todo eso con una pésima interpretación, mirá donde yo voy a hablar en contra de eso, que es porque es huérfano. Entonces, la orfandad en la cultura que llevamos a cabo, viste que estoy delicado, la orfandad es un peligro, porque el que es huérfano podría ser que va a ser asesino, o asesino o loco. Claro. Eso es una mentira atroz. Hay gente de una estructura familiar que es buena gente, y el otro que está huérfano, capaz que, de lo que yo conozco en la avenida de la creación, hay muchos huérfanos. ¿Simbólicos? No, de verdad. Bueno, Genet, por ejemplo, Saint-Genet, Sartre hablaba mucho de Genet, que es un dramaturgo que estuvo 7 años preso y qué sé yo, ¿no? Y homosexual, todo lo que tenemos como, a ver, ¿a quién podemos perseguir esta semana? Muchachos, acá hay de sobra, hay huérfanos, hay islámicos, hay judíos, para ser democrático. Sí. Ahí podemos perseguir a alguien porque con eso sabemos quiénes somos, ¿no? Es como ir a la cancha. Bueno, eso es grave, un poquito grave, porque el vacío de qué hacer con la vida se puede llenar de moral, de este está mal, y hay que perseguirlo. Me parece que en la cancha se ve un poco esas pasiones que muchas veces son benignas, porque querer matar a un referí siempre es benigno. Pero ¿quién inventó el referí? Yo digo siempre, por mi infancia de jugar al fútbol, nosotros no teníamos referí. Nos cagamos a piña apenas. Un ratito y seguí. Claro, y seguí, al otro día volvés a jugar. Y hacemos justicia a nosotros de alguna manera inapropiada para una estructura familiar que debe sostener las buenas costumbres. Pero en general se puede decir que han distorsionado mucho lo que se llama instituciones, que a veces inclusive son buenas, pero en general constituyen una legislación de la conducta que dice cómo tiene que ser. La estructura familiar es un invento de la propiedad. No me hagan hablar mucho porque... No. Te vamos a frenar ahí. No. ¿Querés decir algo vos? No, porque okay. Estaba pensando en los rotos y en los huérfanos. Eso, los rotos como cualquier cosa rota, tiene la posibilidad que sería una herida o un tajo. Bueno, si está muy roto, más difícil. Claro, eso, no sé si se arregla un roto en la infancia. Digo, sí. Porque viste que ahí a mí, ponele la teoría, por muchos años, sí. me significaba como algo del estudio, de los libros, de las grandes definiciones de lo que pasa en la infancia, esto, ¿no? De esa cierta herida que uno le pone como alrededor y qué sé yo, pero que siempre quedó una marca, ¿no? Y después la vida es como mucho más... La única marca es haber nacido. Aparte, lo demás es puro chiste. No, y además marcado vamos quedando toda la vida, o sea, si estás sin marca, ¿no? Pero... Y el que no la tiene se hace un tatuaje. Es buena esa, porque todo lo que se hace en tatuaje parece que... Te la fuiste a buscar. Se la fuiste a buscar solo. Me parece que la rotura es la que da lenguaje, la que da miedo, la que da poesía y la que da muerte. Pero tampoco hay que idealizar ninguna gran lastimadura.
No, hay algo, me parece sí, que en la infancia, como no sé por qué, ¿no? Uno trata como de tener en lo emocional, esto que te decía antes, como un poco más de cuidado para que no haya esas marcas ahí, claro, justo. traumáticas. Eso, como algo más que me parece que ya igual dije, son ¿no? inevitables. Porque vos cuidaste esta cosa idealizada y el nene fue al jardín y en 5 minutos le dijeron algo que lo mató. Claro, todo lo que tendrá acá para aprender, ¿no? Y no lo puedes controlar, ¿no? Por más padre Por ahí suerte. que sea. Claro, eso. Yo siempre tuve como una visión mucho más como de entre algodón y de evitar y qué sé yo, y después uno se va dando cuenta que hay algo más de la resiliencia, que es una palabra muy usada ahora, mucho de más, pero como que podría ser el resultado de estas roturitas, ¿no? Sí, bueno, si le pones tanta curita, somos una momia. Está bueno ese chiste. Es lindo, ¿eh? Sí, está bueno. Hasta ahora lo único que salió como la gente. No, bueno. después dijiste otra cosa, me quedaba bien. Bueno, sí, porque tanto, y hay un rechazo social, especialmente la clase que nos une en el espanto, que apenas tenés una angustia, tiene mala prensa la angustia. Es muy mala prensa y yo no conozco a nadie. Yo no tengo un día que no tenga dos diciendo, ¿y esto qué es? Y la angustia tiene una cosa fuerte, dura, porque no sabes de qué se trata. La angustia no tiene explicación como una tristeza. Uy, se murió el canario. Bueno, ya sabes que estás triste en por eso. duelito amarillo. Pero hay otras cosas que son difíciles. Bueno, estamos llenas de cosas difíciles. Se medica mucho la angustia, ¿no? O sea, se medica. Bueno, en la infancia, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que apareció el ADD. ¿Verdad? El ADD. Era como los que antes se llamaban hiperkinéticos. Por ahí, cuando nosotros éramos más chicos, después se diagnosticó como ADD. Vino un laboratorio, armó una maravillosa campaña con una pastillita, todos los pibes tenían ese diagnóstico en un momento, y cualquiera que en la escuela se movía un poco, le enchufaban una pastilla, ¿no? En vez de preguntarnos si la escuela era aburrida, otras cosas, ¿no? Que eran más complicadas. Sí, bueno, la definición de la escuela es que es aburrida. Eso ya. Puede ser que tenga alguna excepción de algún maestro que no tenga ganas de venir. Puede ser. Me parece que la escuela es otra de las instituciones que habría que estar pensándola, ¿no? Carmela odia ir a la escuela. Claro. O sea, está en 4º año y todavía la padece. Todos los días. La padece, dice, no me gusta lo que estudio, no me gusta. Y trata, estudia, tiene amigos. Pero hay algo que le gusta. Sí, tiene amigos, la pasa bien. Otras cosas que le gustan. Es buena con el... Bueno. Hay muchas cosas que le gustan. Claro. No tenés la escuela. Vos sabés que otra cosa que veníamos hablando, y también en referencia al rol paterno, es que uno no es solamente padre de los hijos, ¿no? Uno paterna un montón de cosas. Y yo te veo a vos ocupando ese lugar con muchas personas y con muchos espacios. Y quiero saber si vos lo sentís así también. No sé si autoadjudicado, pero que los demás te lo ponen eso, lo veo como muy claro yo, ¿no? Como ahí, incluso yo mismo, como te ponemos en un lugar paternal. Sí, no es mi intención. No, pero sí, sos consciente puede ser de que lo ejerza con esa cosa reparadora de decir, mirá que las cosas pueden ser de otra manera, una cosa así, por la universidad de la rebeldía, porque yo vengo con la misma profesión que tengo que ser rebelde o no puede ser de otra manera, como sería el teatro, si no es revolucionario no es teatro, si no trata de cambiar alguna de las ventanas, la puerta o el edificio, no sería lindo que pasara. Y nos hacíamos la pregunta de si el rol del maestro de teatro no es un poco un rol paternal también, en ese ambiente, en ese lugar, en ese espacio. No lo sé, es una pregunta. La pregunta es que yo trato que se vuelva un lugar de hermanos, y eso que sí pelea.
Pero entonces... Y no. Vos es un lugar de hermanos, pero vos ¿qué rol tenés ahí? Es que me peleo entre hermanos. Vos también sos un hermano. Sí, un hermano que trata de ser hermano, el otro te quiere que seas padre. Porque un actor es un tipo que sube al escenario para que haga algo que el público no puede. Eso es más o menos... Que puede ser inclusive que alguno del público tenga ganas de ser también actor de esa realidad. Pero en general un actor es un héroe de la existencia, que sube y hace algo que no puede. Y después si le decís al actor si alguna vez salvó a la gorda en el incendio, te va a decir que no sé, no, es muy alto. O sea, en el escenario somos héroes. Claro. Pero hay un lugar que sos héroe y te sentís como tal. Sí, conozco la sensación. Si no te la crees, supongo que no funciona, ¿no? Si no te la crees, digo, no debe funcionar. Si no la te crees, sí, puede ser que las ganas que tiene el público de creérsela, agarra un tronquito, esos que están ahí arriba y se la cree igual, ¿no? Sí, lo hemos visto también. ¿Sí? Hay algo que sería bueno. Hemos visto teatro y vos decís, ¿qué es lo que está viendo qué es lo que está viendo la gente acá? Porque se reían y no nos daba risa. Sí, o porque están viendo algo como eso, un héroe o una situación que vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Las ganas del público de ponerte en ese lugar, no tanto la destreza o lo que se está creyendo. Muy bueno lo de la destreza, tenemos que hablar de eso. A ver. Lo que sería bueno, porque de lo que dijimos hasta ahora, hay personas rotas en serio. A ver. La esquizofrenia. Bueno, Cuando más me entero de que lo que significa una esquizofrenia, hay algo roto orgánicamente. Sí, no es pavada. No se va a arreglar ahí. No se va a arreglar y hay remedios y cosas así que podrían mejorar su situación, hasta dormirlo un poco para que no escuche tantas voces. Pero algo roto orgánicamente es ya un síntoma de eso que está atravesando una persona y que le llega a romper mi arritmia, por ejemplo, ¿no? Con todas las cosas que sucedieron en mi vida, exilio, fuera lejos de mis hijos, el corazón sí, se rompe un poquito. Se rompe un poco o mucho y tenés que arreglarlo con tecnología. Bueno. Y entonces hay un aspecto que se podría rescatar en términos de las cosas cuando están rotas. Ahora, la primera enfermedad de nuestro querido norte, Estados Unidos, es el medicamento. No sé si ustedes saben, la primera causa de muerte es el medicamento. Quiere decir que hay algo roto o supuestamente roto que le meten química. Y en algunos casos, digamos, fue inventada todo lo que significa el espectro para curar esas roturas. Es una industria. Entonces habría que determinar, ¿no? Acá están haciendo negocio, bueno, o están tratando de ayudar a una persona que tiene una dificultad. Sí, Norman, la otra vez estábamos hablando, viste, incluso de los partos, los nacimientos, todo lo que es salud, de verdad que se volvió un negocio todo eso. Entonces hay como mucho de eso que no terminás sabiendo qué sucede porque sucede o qué cosas provoca la misma salud tratando de hacer negocios. Claro. Porque necesito que el bebé quede internado, porque necesito que el parto sea rápido, porque necesito pichicatearte con todo lo que tengo para vender. Claro. Entonces como que bueno, todo eso ya uno no puede como discriminar qué es negocio, qué es propio, qué hubiera pasado sin ese negocio y que hubiera sido algo más natural y respetado. Es lindo que la palabra negocio es negación del ocio. Claro. Que querría decir entonces que nosotros lo que necesitamos es seguir jugando y entrar en el deseo y no tanto en la necesidad. Y eso también produce frustraciones y en teatro se estudia, una frustración es capaz de cualquier cosa. Puede ser que rompa un vaso, tampoco es lo peor. Puede ser que rompa el edificio, puede ser que, o sea que la frustración tiene una potencia. Claro, como potencia lo ves vos, como potencia. Y en teatro se estudia como potencia, la carencia como potencia. Bueno, hay mucho, en los pibes hay algo como ya extremo, esto que decíamos nosotros, que por ahí fuimos más salvajitos, criados, nosotros medio ahí sueltos, que nadie nos miraba.
nos frustrábamos, nos pasaban cosas, nos caíamos, nos ayudábamos, nos peleábamos. En cambio, ahora, tratando de que los pibes no se frustren, ¿no? De tanto cuidado, que nos fuimos como que no aguantan ni media cosita, como que se rompen más fáciles, parecería, ¿no? Sí, y terminan diabéticos de tanta dulzura. Sí. Pero ya inventamos un medicamento. Sí. No, pero es cierto, es cierto. Es también como otro mal de época, ¿viste? Por ahí nosotros no nos miraban, ahora miramos demasiado también. Y si te están mirando todo el tiempo cuando sos chico, por ahí necesito que pare de mirar. Es muy buena la palabra mirar, pero no observan. Miran y diagnostican y dan el remedio, pero no te están mirando, no te están viendo, no te están queriendo.